Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un día más de nuestro devocional. Hoy es martes 25 de octubre. Amén. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Volvemos a nuestros devocionales de Salmos. Estuvimos 21 días meditando sobre nuestro ayuno, ¿verdad? Finalizamos este fin de semana y continuamos con nuestro entonces devocionales al respecto de salmos, y hoy vamos a estar hablando sobre un salmo poderosísimo que es el Salmo 40, ¿verdad? Continuamos donde habíamos parado, donde habíamos dado una pausa en nuestro devocional de salmos. Amén. Quiero declarar un día bendecido, una mañana. Quiero declarar la bendición del Señor sobre su vida, aquellos que estarán entrando, aquellos que mirarán después. Estaremos subiendo nuestro video también, este devocional en YouTube. Sería importantísimo, los hermanos, poder entrar en vivo. Yo sé que muchos esperan más tarde, después, para cuando se suben los videos, pero sería importantísimo poder entrar en vivo, poder consagrar los primeros momentos, minutos. Eso habla de primicias, las primicias para el Señor, las primicias de nuestro día, consagrarlas, entregarlas para el Señor. Amén. Entonces vamos a comenzar. Buenos días para todos. Vamos a comenzar nuestro Salmo 40. Si usted está con una Biblia en papel, probablemente el título allí diga Alabanza por la liberación divina. Alabanza por la liberación divina. El músico principal, Salmo de David. Como hemos dicho en los primeros salmos, normalmente algunos estudiosos creen que cuando dicen al músico principal se refiere a Dios, el músico de los músicos. Algunos creen que era algún músico que hacía parte se encargaba de lo que era la alabanza, y otros piensan que el músico principal se refiere al Señor. Y este es un salmo de David. Como hemos dicho también, los salmos, no todos los salmos fueron escritos por David, algunos fueron escritos por Asaf, otros salmos inclusive de otros grandes hombres de la Biblia, pero en este caso, el Salmo de David dice así, y es uno de los salmos realmente más conocidos probablemente. Hay alabanzas, hay músicas que fueron escritas con las letras de esta alabanza, porque realmente los salmos son alabanzas. Dice así: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios, y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Salmos 40, un salmo poderoso, porque comienza las palabras y el salmista: pacientemente esperé a Jehová. Y esa traducción, ¿verdad? En el original, esta parte aquí está escrita: esperé y esperaré y esperé. O sea, aquí donde dice pacientemente esperé a Jehová, en el original está escrito esperar, esperé y esperaré. O sea, este esperar tiene un doble sentido, una repetición. Pacientemente esperé a Jehová, en el original está escrito esperé y esperé. O sea, tiene un significado de esperar doblemente. Si nosotros vemos en la mayoría de los salmos, en el Salmo 37, 38 y 39, el salmista decía
esperé en Jehová, ¿verdad? Esperé en Jehová, pero no en los otros salmos, dice, en la mayoría de los otros salmos decía, esperaré en el Señor, mi confianza está en Él, pero aquí dice, tiene algo importante, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En los otros salmos también él decía, el Señor oye mi clamor. Pero aquí tiene algo, ¿verdad? Como tiene una palabra poderosa que él dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. O sea, le está diciendo aquí, clamé a Dios y él se inclinó delante de mí. Pero no es que se inclinó en forma de reverenciándolo a David, sino que él dice, él se inclinó a mí y hace una alusión aquí de que él, de la altura, de lo más alto de su trono, él se inclinó hacia mi clamor, dice, y oyó mi clamor. Él se inclinó a mí, oyó mi clamor, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, era tanta, ¿verdad? Y la mayoría de los salmos aquí, hasta el Salmo 40, los salmos de David, eran salmos de desesperación, salmos de sufrimiento, salmos de persecución. Y él dice, el Señor escuchó mi clamor. El Señor oyó desde lo alto, Él se inclinó a mí, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El salmista aquí estaba diciendo, mi desesperación es tanta, era tanta, que me sentía como si estuviese parado en el barro, en el lodo cenagoso. O sea, no tenía salida, no tenía escape, no sabía para dónde ir. Era tanta mi desesperación que me sentí como si estuviera en el barro, sucio, pero sin poder salir de aquel lugar. Entonces, en medio de esa desesperación, en medio de esa situación, clamé al Señor y Él me oyó. Y lo interesante aquí que al inicio dicen, pacientemente espera a Jehová. ¿Verdad? Sería todo lo contrario. ¿Será que hoy nosotros podemos decir las mismas palabras que el salmista? Pacientemente esperé a Jehová. O nosotros diríamos lo contrario. Impacientemente esperé en el Señor. Y como Él no me respondió en mi tiempo, a mi modo, tuve que hacer algo para resolver el problema. Ese es el problema de muchos de nosotros, muchos cristianos. No sabemos esperar en el Señor pacientemente. A veces hasta podemos llegar a esperar, pero no esperamos pacientemente. ¿Por qué? Porque no sabemos esperar en los tiempos del Señor. Y muchas veces tomamos decisiones en la prisa, tomamos decisiones en el apuro, que muchas veces en vez de resolver nuestra situación, trae consecuencias que después ya no hay marcha atrás. Hay decisiones en nuestras vidas que de repente podemos contornarlas, podemos cambiar la situación, pero hay decisiones en nuestras vidas que ya no hay marcha atrás. El salmista entonces dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Él dice, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del barro, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es el poder de clamar al Señor, ¿verdad? Ahí está el poder también del esperar pacientemente en el Señor. Cuando esperamos pacientemente en el Señor, cuando clamamos al Señor, Él se inclina, nos saca de la situación que podemos estar pasando, enfrentando, nos saca del problema que podamos estar enfrentando, nos levanta
y nos pone, dice la Biblia, nos pone sobre peña, sobre una roca, y endereza mis pasos, ¿verdad? Roca en la Biblia apunta para el Señor Jesús. Él es nuestra roca, ¿verdad? Él es nuestra esperanza, Él es nuestra roca. Puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos. O sea, Él escucha nuestro clamor, Él nos saca del lodo cenagoso, nos coloca sobre la roca y todavía endereza nuestros pasos, dice el salmista. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Verdad? Y este temer no es temer de miedo, sino que este temer es temer de honrar al Señor. Muchos verán lo que Dios hizo en mi vida y temerán al Señor y confiarán en Jehová. Amén. Nosotros somos el instrumento que el Señor está levantando en estos días para que a través de su testimonio de paciencia, de perseverancia, de confianza, de clamar al Señor, otros puedan ver, dice el salmista, y temer. Y después dice el versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Y si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Dice entonces, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿En quién está su confianza? ¿En quién ha puesto su confianza usted? El Señor dice, el salmista decía, es bienaventurado, es más que bendecido, es más que feliz aquel que ha puesto su confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no nos va a defraudar. El Señor no nos va a defraudar. El Señor no nos va a fallar. Por eso nuestra confianza, como decía el salmista, debe estar en el Señor. Bienaventurado el hombre, y aquí se refiere tanto hombre como mujer, bienaventurado aquel que ha puesto su confianza en el Señor y no mira para los soberbios, no mira para los hombres, ni los que se desvían tras la mentira. Y él dice, has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. En el culto de este domingo, ¿verdad? Yo lancé un desafío para los hermanos y fue de anotar en un cuaderno, anotar en un cuaderno de notas, en un cuaderno, en una libreta, comenzar a enumerar o comenzar a anotar todas las cosas que el Señor ya hizo en su vida, ¿verdad? Desde el momento que usted se convirtió al Señor, desde el momento que usted conoce al Señor hasta hoy, de repente ya han pasado 20, 30 años tal vez, ¿verdad? Comience todas aquellas cosas buenas que el Señor ya hizo por usted. ¿Verdad? De repente el Señor me bendijo con hijos, el Señor me dio un trabajo, tal vez fue hace 30 años atrás, el Señor me dio un trabajo, el Señor me sacó de los vicios, el Señor cambió mi vida, el Señor me dio una familia, el Señor me dio una casa, el Señor me dio un auto, el Señor me dio un buen trabajo, el Señor me sanó de esto, el Señor me sanó lo otro. Comience a notar todas las cosas buenas que el Señor ya hizo por usted, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros, el ser humano es un ser ingrato, ¿verdad? El ser humano en su naturaleza humana es un ser ingrato. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos quejamos delante de Dios, reclamamos delante del Señor, ¿verdad? Nos enojamos con Dios, nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con todo lo que tiene que ver con Dios, por el solo hecho de que en el momento que nosotros queremos que algo suceda, no sucede. O en el momento que nosotros queremos que algo suceda,
a nuestro modo, a nuestra manera, no sucede a nuestro modo, a nuestra manera, y nosotros nos enojamos con Dios. Nosotros nos desanimamos. Muchos llegan a desistir de Dios. Otros no desisten porque dicen las palabras del salmista: Señor, ¿a dónde huiré? ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de ti? ¿Verdad? Algunos tienen claro eso, pero aún así en su corazón están fríos espiritualmente, están desanimados espiritualmente por causa de que usted siente que Dios no le respondió algo que usted le estaba pidiendo, ¿verdad? Pero se olvidan de todas las cosas que el Señor ya hizo en su vida. Se olvida de todos los milagros que el Señor ya hizo en su vida, ¿verdad? Por causa de algo que usted siente que Dios no le respondió, usted se desanima, usted desiste. Cuando el Señor, como decía el salmista aquí, Señor, has aumentado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad de las buenas nuevas. El Señor tiene tantos buenos pensamientos a su respecto que, como decía el salmista aquí, has aumentado, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo los anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados, dice el salmista. El salmista estaba reconociendo algo que es verdad. Señor, si yo hablare tus maravillas, si yo hablare tus pensamientos, no me va a alcanzar el tiempo para enumerarlos. No puedo contarlos, son tantos tus pensamientos a mi respecto que no consigo enumerarlos. Esa es la verdad de Dios, esa es la verdad del Evangelio, esa es la verdad de las buenas nuevas. Dios tiene muchos pensamientos buenos a sus respectos. Dios tiene muchas obras para hacer en nuestras vidas. Dios tiene muchas cosas para hacer en nuestras vidas. Amén. Continúa allí el versículo 6, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Y aquí viene algo poderoso en el Salmo 40, versículos 6, 7 y 8, que es un salmo mesiánico, ¿verdad? Nosotros ya hemos dicho eso en otras ocasiones, ¿verdad? Que el salmista David fue usado poderosamente para escribir salmos mesiánicos. ¿Qué es un salmo mesiánico? Es un salmo donde él escribió, pero se refería a Jesús, ¿verdad? Miles de años antes él estaba declarando algo profético, ¿verdad? Que serían las palabras del Mesías. Y aquí, del versículo 6 al 8 del Salmo 40, él estaba declarando las palabras que Jesús estaba declarando. Él dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Y aquí esta palabra, has abierto mis oídos, puede referirse a: has abierto mis oídos que estaban tapados para oírte, ¿verdad? Tiene que ver con el primer mandamiento allí del pueblo hebreo, ¿verdad? El primer mandamiento decía: escucha, oh Israel, ¿verdad? Y decía más adelante allí en las palabras, que es un himno, en verdad es una oración del pueblo hebreo hasta los días de hoy: escucha, oh Israel, abre tus oídos para oír que el Señor, tu Dios, es el único Dios, ¿verdad? Y aquí podría usarse, cuando él dice: has abierto mis oídos, podría usarse como: Señor, yo no te oía, pero ahora te puedo escuchar. Pero aquí también has abierto mis oídos se refiere a una tradición o una
práctica que tenía el pueblo hebreo, que tenía que ver con los esclavos, ¿verdad? Existían esclavos, hombres que se volvían esclavos por causa de una deuda que ellos contraían, y como no podían pagarla, entonces ellos y su familia se volvían esclavos, ¿verdad? Esclavos de alguien hasta conseguir pagar esa deuda. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando el esclavo cumplía su tiempo de esclavitud, él quedaba libre y se podía irse, ¿verdad? Era una persona libre. Pero existían aquellos esclavos por amor. Los esclavos por amor eran conocidos como esclavos de oreja agujereada o de oreja perforada. Aquellos esclavos entonces que decidían servir a su amo por amor, porque decían, ¿a dónde me voy a ir? No tengo otro lugar sino que quedarme aquí en la casa de mi amo para servirle de todo corazón. Entonces lo que se hacía era perforarse la oreja de aquel esclavo, y él se volvía un esclavo de oreja agujereada, un esclavo de oreja perforada. Y aquí dice, has abierto mis oídos, porque yo entendí que holocausto y expiación no has demandado. Como decía al inicio, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, no te estoy sirviendo por causa que hay una ley que me dice que te tengo que servir. No estoy haciendo tu voluntad porque soy un esclavo, sino que te estoy haciendo tu voluntad porque yo decidí en mi corazón servirte. ¿Verdad? Si nosotros vemos allí en el libro de Hebreos, dice eso, Hebreos 10, del 5 al 10, dice así, por lo cual entrando en el mundo dice, ¿quién dijo? Jesús. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me has preparado cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, el autor de Hebreos dice las mismas palabras, cita aquí el Salmos 40, versículo 6 hasta el 8, pero dice, en el cuerpo de Jesucristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. O sea, a través de la cruz nosotros entramos también en esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad? De hacer la voluntad del Padre, no porque sea una ley, sino por amor. Dice aquí, seguimos, ¿verdad? He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retenga de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guardan para siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla.
Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pagos de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Amén. Y otra vez aquí es algo profético. ¿Verdad? ¿Quién es la salvación del Señor? ¿Verdad? Salvación en el original es Yeshua. ¿Verdad? Dice, gócense y alegren en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén. El salmista decía aquí en este salmo, Señor, mis iniquidades, Señor, mis pecados, mis maldades me han alcanzado y no puedo levantar mi vista, porque se han aumentado tanto mis pecados, mis maldades, más que los cabellos en mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Y él dice al final, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, exaltado. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén. Aleluya, un salmo poderoso. Señor, no importa, Señor, yo sé que mis maldades y el salmista me ha alcanzado, pero aún así, tú me alcanzaste más, porque tus pensamientos, tu misericordia son incontables. Amén. El amor del Padre por nosotros es incontable. Si fuésemos a escribir todo lo que el Señor tiene para nosotros, no nos alcanzaría, como dice el salmista. Amén. Yo quiero orar en esta mañana por su vida, declarar estas maravillas del Señor, declarar los pensamientos de Dios a su respecto, declarar las misericordias del Señor sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos gracias porque hemos entendido, como decía el salmista, Señor, que tus pensamientos a nuestro respecto son incontables. Si fuésemos a enumerarlos, si fuésemos a hablar de ellos, no nos daría el tiempo para hablar, Señor. Por eso es que anunciaremos de esas verdades delante de la congregación, delante de la multitud hablaremos de tu amor, hablaremos de tus obras, Señor, y las personas verán y temerán a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que en estos días podamos ser ese instrumento que cuenta, que habla de tus maravillas y de tu amor. Padre, que en estos días podamos esperar en ti pacientemente y saber, creer, tener esa convicción de que tú no te inclinarás a nosotros y que nos sacarás de cualquier situación que podamos estar atravesando. En el nombre de Jesús, amén. Que nuestro corazón, nuestra confianza pueda estar en Dios y saber, no importa la situación que puedas estar enfrentando en este momento, no importa la situación que puedas estar atravesando, Él se inclinará a ti y te va a sacar y te va a poner sobre una roca y va a enderezar tus pasos. Amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un día bendecido en el Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo para todos, bendiciones. Chau, chau, nos vemos mañana en este mismo horario. Amén.